Y en esta mañana nos acompaña Andrés Castillo, asambleísta por parte de Acción Democrática Nacional, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio de Manavisión Plus. Asambleísta, buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días, qué gusto saludarle. Muy bien, espero que usted esté bien también. Muy bien, asambleísta, y más oportunamente para iniciar este diálogo junto a usted, vamos a entrar un poco ya en materia en lo que respecta a los tantos proyectos de ley que se están tratando de forma simultánea actualmente en el Pleno de la Asamblea. La atención en este momento está dividida por parte de la ciudadanía y vamos a conversar sobre un tema crítico que es el papel de las fuerzas del orden en el actual conflicto armado interno. Mientras unos los ven como pilares justamente de la defensa, hay personas y partidarios por parte de la oposición que cuestionan la gestión. En este sentido, asambleísta, ¿qué le responde usted a quienes han cuestionado y han sido también críticos con la labor de militares y policías en este contexto? A propósito, en este diálogo pues nos estará acompañando también nuestro compañero desde Manta, José Moreira. Así que bueno, iniciar con el desarrollo del mismo y que responda a la pregunta. Un saludo para José también. Mire, no es nuevo que hayan grupos que se opongan al combate frontal contra el crimen organizado. Hace unos días atrás en el Pleno yo les decía, se aprobó la ley de lavado de activos sin el voto de la revolución. Se aprobó la ley de extinción de dominios sin el voto de la revolución. Se aprobó la ley de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas sin el voto de la revolución. Se aprobó la ley de inteligencia sin el voto de la revolución. Hemos presentado ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley en el cual se busca que varios delitos se declaren imprescriptibles, los que tienen que ver particularmente con el crimen organizado y la pornografía infantil, y la oposición se opone. En días pasados estuvimos analizando el actuar de las Fuerzas Armadas en el marco del conflicto armado interno y la revolución se opuso. La semana anterior, el subcomandante de la policía, conjuntamente con su ayudante y con su policía de apoyo, enfrentan a delincuentes a tiros en la ciudad de Machala, y desde la Comisión de Seguridad quisimos sacar una resolución para apoyar esas iniciativas y felicitar el accionar de esos buenos oficiales que sin duda aportan a levantar la moral y el buen ejemplo entre la Policía Nacional. Y resulta que hay asambleístas de la revolución que les parece muy mal, que está bien, que es su trabajo, ¿no? Pero si se hubiesen muerto, seguramente hubiesen tenido condolencias en sus redes sociales y hubiesen dicho que es el colmo que el segundo al mando de la policía muera a manos de los delincuentes. Entonces, como le digo, esto no es nuevo, ellos son campeones para mandarles besos volados al crimen organizado, les molesta cuando se captura un delincuente, se pide un minuto de aplausos cuando se capturó a Fede, no quisieron. Cuando se capturó a Fito, no quisieron. Cuando se extraditó a Fito, tampoco quisieron. Es decir, de parte de ellos hay cierta molestia cuando el pueblo ecuatoriano le vence a la mafia, y eso nosotros no vamos a permitir, sino más bien vamos a seguir trabajando con fuerza para que le podamos devolver la paz al pueblo ecuatoriano. Que respaldo a militares y policías es un eje central en la lucha contra el crimen armado organizado, ¿no? ¿Qué acciones o reformas puntuales cree usted que hacen falta dentro de la Asamblea para poder garantizar ese apoyo integral a las fuerzas del orden frente al crimen? Usted ya lo ha mencionado, se han aprobado algunas leyes sin el voto por parte de la Revolución Ciudadana, por parte de la oposición. ¿Qué falta acá ahora? Pues hay muchos que consideran, muchos analistas han dicho que no deben verse banderas políticas, partidos políticos dentro del Pleno, sino más bien direccionarse a un bien común por parte de la ciudadanía. No se trata de defender colores, sino de pensar por el bienestar de todos los ecuatorianos. ¿Qué es lo que hace falta entonces, asambleísta? Dejar esas disputas de lado. Esa es una batalla perdida, y le digo abiertamente, porque ya tenemos una oposición ciega, una oposición que no ve los temas, es una oposición que se opone simplemente porque no le queda de otra. Es decir, a ellos todo les parece mal. Me voy a salir un poquito del tema de la seguridad para matizar Adelante. lo que le estoy diciendo. En días pasados, en la Asamblea Nacional, aprobamos la ley para el fortalecimiento de la vivienda social, para que las instituciones privadas puedan donar recursos para que la gente tenga acceso a casa propia. ¿Quién en su sano juicio se puede oponer
a que los ecuatorianos tengan acceso o a un crédito para vivienda o a una vivienda financiada el 100% por el Estado. Solamente la revolución. Y es tan patológico y enfermo lo que hace esta gente, que cuando ellos fueron gobierno, fueron a construir 1,500 casas en Santiago de Cuba para quedar bien con Fidel Castro, y cuando hablamos de leyes que benefician a nuestra gente para que tengan acceso a vivienda, resulta que les da urticaria, que no quieren votar, que les parece mal, que se les está regalando plata a los ricos, dicen. ¿Qué creerán ellos? Que están frente a los mismos que tuvieron que enfrentar la reconstrucción de Manabí. Antes de esta entrevista estaba viendo que están por cumplir 10 años del terremoto del 16A y hay algunas conmemoraciones, y les felicito y me solidarizo con las familias y estoy dispuesto a apoyar en todo lo que sea necesario para que esas víctimas sean recordadas como se merecen. Pero hasta hace nada, en la provincia de Manabí había gente que dormía en carpas, y esta gente subió 3 puntos en el IVA en aquella época y se llevaron la plata, y el señor Glass está preso por eso, y se dedicaron a hacer parquecitos en vez de recuperar los edificios públicos o los edificios, perdón, o los hospitales o las casas de la gente. Entonces ahí se ve el doble rasero que tiene la oposición, tanto en temas de seguridad como en temas de apoyo a la gente. Asambleísta, retomando el tema de la seguridad, y bueno, ya usted también cuestionaba el tema de la reconstrucción, que ha sido algo que rige justamente el terremoto y que aún pues no se dictamina por parte de la justicia, por parte de la ley, lo que debería enfrentar realmente los responsables que hay detrás del caso reconstrucción. Pero si nos ponemos a conversar también de ese tema, nos desligamos de la coyuntura actual y política de nuestro país. Y bueno, ya le mencionaba, regresando al tema de la seguridad, que es algo que sin duda alguna es un tema de conversación, no tan solo con ustedes legisladores de ADN, sino creo que con todos los analistas que mantenemos en este espacio de información. ¿Cree usted que estamos ante una solución real o ante un nuevo escenario de conflicto legal? Y usted ha liderado propuestas justamente para transformar el control penitenciario y también el régimen de los privados de libertad bajo esa óptica. ¿Cuál es el cambio más radical, legislador, que introduce esta ley y por qué su aprobación no podía esperar más? Porque el sistema penitenciario es uno de los más importantes eslabones de la cadena de la seguridad. Y le digo esto porque lastimosamente desde dentro de las cárceles se sigue delinquiendo, se siguen ordenando asesinatos, se siguen ordenando vacunas, se sigue vacunando inclusive directamente desde los teléfonos de la gente que tiene las cárceles a los que están afuera. Entonces nosotros hemos llevado adelante una serie de reformas legales que propenden a corregir estos problemas. Primero, en cuanto a los guías penitenciarios, ellos no tenían carrera penitenciaria, ellos no tenían capacitación, ellos no tenían promoción, ellos no tenían respaldo, ellos no podían utilizar armamento dentro de las cárceles, mientras los delincuentes tienen machetes, puñales, fusiles, pistolas dentro de sus celdas. Los guías penitenciarios tienen un pito y un tolete. Eso se ha cambiado, ahora van a poder actuar. Y para que actúen bien y apegado a los derechos humanos, hemos reabierto la Escuela de Formación Penitenciaria para que les den capacitación y formación en derechos humanos, manejo de crisis, psicología, relaciones humanas y todo lo que se necesita para poder manejarse dentro de la cárcel. Recuerde usted que ellos son presos sin haber cometido delitos. Están en la cárcel, en ese ambiente, en ese ecosistema, 8, 10, 12 horas diarias, y por supuesto que requieren el respaldo del Estado. 48 muertos de los guías penitenciarios, algunos que se han pasado al lado de los malos, otros porque no se han sometido a lo que dice el crimen organizado. A ellos les estamos protegiendo. Por otro lado, a los criminales. Nosotros creemos que no podemos seguir viviendo en un país en donde el único criterio de distribución de los presos sea en función de la banda a la que pertenecen. Ahora mismo al pabellón 1 van los choneros, al pabellón 2 los chonequiles, al pabellón 3 los tiguerones, al pabellón 4 los águilas, y así sucesivamente. Hemos establecido criterios de diferenciación de los criminales. Primero, los jefes de las bandas aislados totalmente. Segundo, los que tienen alguna cadena de mando serán estudiados por la inteligencia penitenciaria para determinar cuál es su impacto entre el resto de sus compañeros y pasarán a cárceles de mediana seguridad. Y los otros, los de mínima seguridad, estarán en cárceles en donde podrán y deberán ahora trabajar. Ahora van a trabajar para ganarse su alimentación.
Ayer el ministro Reinberg decía, inclusive quienes se acojan al grisete por tratarse de un beneficio, pagarán por el uso del grisete. No es que el Estado tiene que seguir compra y compra y compra y compra y compra y ellos se ponen nomás y no pasa nada. Aquí vamos a hacer todo un sistema en donde el delincuente sepa que va a pagar sus penas y donde el delincuente sepa que nosotros estamos a favor de las víctimas y no de ellos. Así es que ahí le he contado al menos 3, 4 cosas que hemos incorporado en la norma con el afán de mejorar el sistema penitenciario. Y todas estas reformas que se han implementado para mejorar justamente el sistema penitenciario ya rigen en la cárcel del Encuentro. Todos los guías penitenciarios cuentan con esta formación profesional, por así decirlo. ¿Tiene el número exacto de cuántos guías hay dentro de esta cárcel? Ninguno ha sido capacitado porque la norma se aprobó recién la semana pasada o hace 15 días. Este es un plan para el futuro. Asimismo, el plan de trabajo es un plan para el futuro. Ahora mismo hay un déficit muy importante de guías penitenciarios. Por eso, una de las reglas que hemos puesto es que hay que hacer un proceso de reclutamiento inmediato para nuevos servidores penitenciarios. Habrá que hacer los procesos necesarios para ya jubilar a los que haya que jubilar y sacar a varios malos elementos que están también trabajando dentro del SNAI y del Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria. Al mismo tiempo, hemos puesto reglas que permiten que policías y militares en servicio pasivo puedan entrar a trabajar dentro del grupo de vigilancia penitenciaria siempre y cuando no hayan tenido una baja forzosa. Es decir, si es que salieron de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional de manera voluntaria o sin ningún inconveniente, pueden optar para estos cargos. Si es que salieron por indisciplina, por falta de notas, por lo que fuere, esa baja forzosa no les sirve y ellos no podrán incorporarse. Entonces, como le digo, la ley se aprobó hace 8 o 15 días, estoy un poco perdido en el tiempo, pero más de 15 días no es. Y eso establece las reglas que debemos nosotros llevar adelante. Falta el reglamento saldrá muy pronto, pero nosotros comenzaremos a darle resultados inmediatos a la gente y por supuesto el sistema penitenciario es un sistema vivo que requiere de todo este tipo, que requiere que todo este tipo de medidas se vayan actualizando con el tiempo para poder alcanzar el objetivo que nosotros vemos a largo plazo. Guías penitenciarios capacitados, delincuentes trabajando, cumpliendo el principio constitucional de la rehabilitación y la gente un poco más tranquila de lo que pasa en las cárceles. Asambleísta, ¿qué tal? Buenos días. José Moreira le saluda desde Manta también. José A ver, otro de los temas que se ha dado en los últimos días, se ha marcado tendencia que ha estado en la palestra es el adelanto, el anticipo de las elecciones seccionales para noviembre de este año. Pero ya se han presentado dos disputas judiciales, una de estas, una demanda de inconstitucionalidad que se presentó en la Corte Constitucional. Vemos también que por ahí el Partido Social Cristiano también ha impugnado este adelanto de elecciones ante la Corte Constitucional y ante el Tribunal Contencioso Electoral. O sea, ¿qué lectura nos deja esta situación? Se adelantaron las elecciones, estaban previstas para febrero del año próximo, se adelantaron para noviembre del actual. Mire, José, yo le voy a ser bien franco y a ratos mi franqueza me trae problemas, pero me da lo mismo. Yo no voy a defender la posición del CNE. No la voy a defender porque no me corresponde. Es decir, yo como legislador soy otra función del Estado y respeto el principio republicano de la división de funciones. Pero eso sí tiene que quedar clarito, que el CNE, como institución encargada de garantizar los procesos electorales, deberá dejar claro de manera diáfana las razones por las cuales han adelantado el proceso electoral. Es decir, aquí no puede haber halo de duda para nadie, porque las elecciones, la democracia, se sustenta en la confianza. Si la gente pierde la confianza en los procesos electorales, sea cual sea el resultado, van a haber problemas porque la gente no se va a sentir conforme. Eso por un lado. Por otro lado, si es que algo podría yo abonar o rescatar de la decisión del CNE, es que los procesos electorales hace que se cumplan al menos dos derechos fundamentales. El derecho a elegir y el derecho a ser elegido. Ahora mismo quienes están protestando son aquellos que dicen que se les está coartando su derecho a ser elegido. ¿Y las personas que tienen derecho a elegir, que son la mayoría? ¿Qué pasará si es que en efecto ese fenómeno del niño toma fuerza en estos tiempos y no podemos llegar a un acto electoral porque estamos inundados?
Seguramente ellos mismos saldrán a decir, ¿por qué no tomaron previsiones y por qué no hicieron algo para evitar esto? ¿Era que adelanten o atrasen elecciones? Seguramente eso va a pasar. ¿Qué va a pasar si es que durante los meses de enero y febrero, en efecto, la campaña electoral se ve empañada por un invierno cruento, en donde estamos con el agua hasta el cuello en la costa o con sequía, perdón, muy fuerte en la sierra? ¿Qué va a pasar? ¿Van a salir los mismos a decir que por qué no se previó? Todos entramos en el mismo saco, José, absolutamente todos. ADN también, nosotros también entramos en carreras, a nosotros también se nos incomoda la organización de las listas, a nosotros también nos ponen en problemas a la hora de encontrar candidatos para todas las dignidades, pero esto es lo menos importante. Lo importante es que la ciudadanía que va a votar tenga condiciones suficientes para saber por qué va a votar, por quién va a votar, cuáles son los planes y programas de los candidatos, porque la decisión que se tome, sea en noviembre o sea en febrero, va a influir por 4 años en los cantones, provincias y ciudades de nuestro país. Entonces yo quisiera entender la posición del CNE sinceramente. Ahora mismo no estoy muy convencido del criterio porque no lo han sabido defender como debe defenderse, pero no voy a ser yo el que lo defienda. Yo simplemente me acojo a lo que otra función del Estado hace. La Corte Constitucional se pronunciará, seguramente tendrá un criterio en torno al tema y nosotros desde el Parlamento a seguir trabajando en lo que estamos haciendo. Ahora, por otra parte, el día de ayer la Asamblea Nacional también inició, asambleísta, con una nueva fase de fiscalización sobre los operativos militares estratégicos y procesos judiciales de alto impacto. ¿A qué voy con esto? Que se fiscalizará los bombardeos en Sucumbíos, ya, y usted fue uno de los que presentó una moción para buscar esclarecer los resultados de estas operaciones. Sí, sí, sí. Es que mire, nosotros somos gente seria. Sí, los operativos han sido ordenados desde el Ministerio de Defensa. De defensa. Seguramente esos operativos están en el marco de un conflicto armado interno y en el marco del ataque al crimen organizado, de la ofensiva total, que se ha llamado el operativo. Ajá. Y han habido grupos, inclusive medios de comunicación extranjeros, que han dicho que ese operativo que se hizo en la parroquia Jambelí, Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, se la realizó en una granja de chanchos. Y ya hubo quienes dijeron, no está sirviendo de nada. Y están pretendiendo desnaturalizar los esfuerzos que hacen las Fuerzas Armadas para defendernos y para atacar al crimen organizado. Entonces, para que no haya duda, nosotros mismos, desde nuestra bancada, con sentido cívico, para quitar todo tipo de dudas, coyunturas, argumentos y leguleyadas, hemos pedido se inicie un proceso de fiscalización serio para saber qué pasó en ese operativo. ¿Se atacó al objetivo? ¿Quién lo ordenó? ¿Cómo se ordenó? ¿Cómo se operó? ¿Cuánto se gastó? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Quiénes están detenidos? ¿Qué se incautó? ¿Se allanó o no se allanó? ¿Esa granja era de chanchos o era un centro de operaciones del grupo de grupos organizados del Comando de la Frontera? Hay que entender, José, y eso quiero dejarle claro a aquellos que ahora mismo pretenden poner en tela de duda lo que ha hecho las Fuerzas Armadas. Estos delincuentes, vándalos, criminales de los comandos de la frontera fueron quienes emboscaron a nuestros 11 militares en el Alto Punino. No puede ser que ahora, dentro de la opinión pública, haya 3 o 4 que pongan en tela de duda el actuar de quienes han sido los directamente perjudicados, que son las Fuerzas Armadas, con la muerte de sus compañeros. Entonces, para que esto quede clarito, hay que llevar un proceso de fiscalización. Si hay problemas, los exhibiremos. Y si no hay problemas, por supuesto que nosotros haremos todo lo que haya que hacer para reivindicar esa actuación militar. Por ahora hay dudas, las vamos a esclarecer y por eso nosotros mismos en la Comisión de Seguridad de la Asamblea hemos pedido se inicie el proceso de fiscalización de ese actuar y en estos días nos vamos a dedicar a eso en un 100%. Ahora, dentro de este proceso de fiscalización, la comisión obviamente va a solicitar la comparecencia de diversas autoridades. ¿A quiénes se tiene en la mira para que respondan ante lo que usted está planteando? A todos los que tengan que ver en este tema,
al señor ministro de la Defensa, al señor viceministro de la Defensa, al señor comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al señor comandante del Ejército, a los señores que estuvieron a cargo del operativo, me refiero al alto mando, porque no se va pues a convocar a quienes hicieron el operativo, a quienes estuvieron en el teatro de operaciones, porque ellos cumplen disposiciones. Y por supuesto, a todos aquellos que creen que pueden decir cualquier cosa aquí en el Ecuador. Si es que tienen datos en los que se dice que ese bombardeo fue un bombardeo inocuo, que no sirvió para nada, pues bueno, habrá que demostrarlo también dentro de la comisión. Es decir, ahí nosotros nos convertimos en jueces. Cuando hacemos procesos de fiscalización, nosotros dejamos de ser legisladores para pasar a ser jueces. Y por supuesto que ese juzgamiento lo haremos escuchando a todas las voces para sacar un solo informe que le deje claro al país en qué condiciones se llevó adelante esa operación y si es que tuvo o no tuvo los resultados que se están buscando. Bien, asambleísta, estamos acá revisando algunos temas que enmarcan justamente la coyuntura actual de nuestro país, de temas de seguridad, de temas también de elecciones y bueno, ya aterrizando también nuevamente en el ámbito de las elecciones que se adelantaron 77 días según el calendario. Legislador, ha sido un tema bastante criticado en redes sociales, en medios de comunicación, por parte de analistas, también por parte de personajes de la oposición y por supuesto de algunos otros actores políticos. ¿Hay garantías, legislador? ¿Hay facultades legales que tiene el CNE para modificar el calendario electoral basándose únicamente en el pronóstico climático y la probabilidad de lluvias? Por eso le decía yo que el CNE tendrá que sustentarlo debidamente. El argumento que están utilizando es aquel que dice que el CNE es la autoridad encargada de gestionar y organizar los procesos electorales. Bueno, yo no sé si es que es suficiente. Hay más artículos dentro de la ley que les pueden permitir sustentar su argumentación. No seré yo quien les dé pensando. Yo ya tengo algunas normas y disposiciones que permitirían realizar lo que está haciendo el CNE, pero a mí no me corresponde darles pensando. Que sean ellos los que argumenten, que ellos sean los que fundamenten, porque vuelvo y repito, como le dije en la pregunta anterior, nosotros estamos formando parte del proceso electoral como participantes también. Entonces, al ser parte de una organización política que va a participar en el proceso, no me corresponde a mí argumentarle lo que el CNE tiene que decir. No me corresponde. Espero que el CNE, ahora que le han puesto demandas de inconstitucionalidad, etcétera, etcétera, tenga la suficiente solvencia para defender su posición dentro de la Corte Constitucional. Por lo pronto nosotros nos mantenemos no solo que a la espera, sino ya actuando para poder tener los suficientes candidatos en todos los cantones y provincias del país y además en las juntas parroquiales para poder participar en el proceso electoral. ¿Este criterio asambleísta forma parte del partido como tal, oficialista ADN, o es una postura netamente personal suya? Es una postura personal mía, pero creo que coincido con la mayoría de mis compañeros. Nosotros somos una organización política, más nosotros lo que sí desde ya negamos con rotundidad es que hay alguna intervención por parte del Ejecutivo o del Legislativo en la toma de esa decisión del Consejo Nacional Electoral. Es decir, aquí no se puede hacer que todo lo que pasa en el país sea decisión del despacho de Carondelet. Aquí se acostumbraron a que por sabatina se diga a quién hay que juzgar, por sabatina se diga a quién hay que perdonar, por sabatina se diga cuál es el periodista ridículo de la semana, que se diga cuál es el que hizo la cantinflada de la semana y se marque la agenda. Nosotros no tenemos esa visión. Aquí no hay una posición desde el Ejecutivo, aquí hay una posición desde el Consejo Nacional Electoral, que es una institución independiente y que viene desde hace tiempos, porque si es que alguna institución en el Ecuador se ha prorrogado en funciones, es justamente el Consejo Nacional Electoral y viene desde periodos pasados. Así es que hay que tomar en consideración que quienes conforman el Consejo Nacional Electoral ni de lejos tienen ninguna participación con el movimiento ADN. ADN es un movimiento que tiene 1 año y un poco más, quizás ya cerca de 2 años, y ellos vienen desde hace bastante tiempo atrás, así es que ellos tendrán que justificar sus decisiones.
Ustedes como legisladores en todo caso no van a defenderla, pero tampoco van a cuestionarla, se van a mantener de forma imparcial en ese dictamen que ya dijo el Consejo Nacional Electoral. Si es que hay que fiscalizar, habrá que fiscalizar las consecuencias de aquello. Nosotros como órgano legislativo siempre encontramos la responsabilidad política frente a hechos consumados. Ahora mismo está en disputa, en discusión, si es que puede o no puede adelantar el proceso electoral. No seremos nosotros quienes les preguntemos y les digamos si pueden o no. Hay un órgano encargado de interpretar de manera obligatoria la Constitución. Esa es la Corte Constitucional, y de existir conflictos más adelante, que no le quepa la menor duda de que nosotros mismos haremos los procesos de fiscalización que corresponde, así como estamos haciendo el proceso de fiscalización en torno a el bombardeo que se dio en la parroquia Jambelí, cantón Lago Agrio, provincia de Sucre. ¿Por qué esperar las consecuencias o lo que se pueda llegar a dar luego de estas elecciones, legislador, para fiscalizar, y no por qué fiscalizar desde ahora? Si bien lo que hemos recogido en la información a nivel de la Constitución son 2 artículos que se estarían violentando de alguna u otra forma: el 130, que indica que solo se puede adelantar las elecciones por muerte cruzada, y el 148, que es la revocatoria del mandato. Entonces, ¿cuál es la base legal, mucho más allá de la administrativa, que está utilizando el Consejo Nacional Electoral y a la vez el Ejecutivo para adelantar estas elecciones 77 días? Porque como bien usted dice, y entiendo que usted lo ha revisado y me alegro que lo haya revisado, son problemas de interpretación constitucional. Eso es lo que usted me está diciendo. Es decir, hay 2 reglas que al parecer estarían siendo violentadas por el Consejo Nacional Electoral, y de acuerdo a lo que establece la Constitución, la única institución encargada de interpretar de manera obligatoria la Constitución es la Corte Constitucional. Ni siquiera las leyes podemos nosotros interpretar, nosotros las hacemos. Quien interpreta las leyes es el Procurador General del Estado. Quien interpreta la Constitución es la Corte Constitucional. No quisiera que después los típicos analistas de siempre, que hablan de todo y por todos, salgan a decir que la Asamblea se está metiendo en algo que no le corresponde, probablemente porque quiere entorpecer el proceso electoral o probablemente porque quiere hacerle el juego a alguien más. No, esa no es nuestra dinámica. Nosotros cumplimos con lo que tenemos que cumplir. Las normas salen de la Asamblea. En caso de obscuridad constitucional, es la Corte quien interpreta. En caso de obscuridad de las normas ordinarias, es el Procurador General del Estado quien lo hace, y nosotros fiscalizaremos en caso de que existan consecuencias en torno al tema, porque la Asamblea se pronuncia sobre actos, no sobre meras expectativas. José. De entrevista, ¿le hace guiño, así un guiñito de ojo, Andrés Castillo a la alcaldía de Quito, o la alcaldía de Quito a lo mejor a Andrés Castillo para luego de los 2 ojos, así me hace. ¿Ya? Pero yo soy un tipo disciplinado, yo soy un tipo de partido, yo soy un tipo que cree que debe haber democracia interna dentro de las organizaciones. A mí me encantaría, por supuesto que sí, pero si la organización decide que es otro el cuadro que tiene que ir al municipio de Quito, pues yo lo apoyaré como que fuera yo mismo. Y si es que soy yo, pues ustedes me conocen, saldré a la campaña con fuerza, con decisión, con ánimo, con argumentos, con propuestas y sobre todo con el civismo que me embarga siempre. Yo quiero mucho a mi ciudad, la respeto, la valoro, la he defendido siempre, y creo que la política es de momentos. Si es que este es el momento, en buena hora. Si no es, seguiré en la Asamblea trabajando para todos los ecuatorianos. Listo, es la intervención, ha sido la intervención del asambleísta Andrés Castillo. Lo vamos a hacer prometer que en caso de que vaya la candidatura, este va a ser el primer medio de comunicación en el que va a brindar entrevista. Pero invitarame, pues. Claro que sí, pero prométalo aquí al aire. Ya soy candidato, vea, invíteme, no hay que hacerse invitar. Pero nosotros lo vamos a mantener en contacto en todo caso, y usted nos promete que va a estar por acá. Bueno. Sería oportuno que sea presencial. Me imagino que igual un poco complicado, pero vamos a tratarlo. ¿Dónde está en Manta? ¿Está usted? Puerto Viejo. Yo en Puerto Viejo y José en Manta. Habrá que ir entonces donde el José para después ir a comer en Playita Mía un estofadito de pescado. Excelente. Un camotillo frito.
Exacto, perfecto. Bien, asambleísta. Entonces le deseamos el mejor de los éxitos y en caso de que se pueda dar su candidatura a la alcaldía de Quito, pues por acá lo estaremos contactando para que pueda brindarnos la entrevista. Me va a dar muchísimo gusto. Les mando un abrazo, que tengan un buen feriado, que sean días de reflexión, son días santos a reflexionar.